Pues abrimos la santa palabra de Dios en el mismo libro que estamos, en el libro del Génesis, capítulo 32, versículo 23. Capítulo 32. Vamos a saltarnos algunos capítulos, algunos versículos, que verdaderamente todo es palabra de Dios en la Biblia, como dice el Catecismo de la Iglesia, pero verdaderamente hay versículos y hay capítulos que no nos dicen a nosotros hoy en día, en este tiempo, no nos dicen mucho. Hay algunos capítulos, algunos versículos aquí verdaderamente un poco, pudiéramos decir, raros para hoy en día la mentalidad, como vemos unas transacciones extrañas que hace Elías con otra gente. Si me das tal cosa, yo voy a dejar que Jacob se acueste contigo, una cosa de esa extraña. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que eso pase con los patriarcas? Pues sí pasa, sencillamente por una razón, y lo hemos estado hablando durante todas estas semanas. No se había dado, ¿qué cosa? La ley. No había ley moral por donde regirse el género humano. Estos hombres, Dios nos había revelado todavía en el Sinaí, estas personas no tenían un patrón moral por donde... Y uno dice, bueno, no tendrían la ley, pero conocían a Dios. Es la parte lógica, ¿no? Conocer a Dios. Dios te dice lo que debes y lo que no debes hacer. Pero recuérdense que la naturaleza humana, desde Adán, ¿cómo quedó? Dañada. Así que estas personas tenían una naturaleza dañada por el pecado, por muy bueno que fueran. Ahí estaba, ¿qué cosa, cómo se llama lo que queda dentro del hombre? La concupiscencia. Ahí estaba la concupiscencia. Aunque conocieran a Dios, si estaba ya dañada el hombre por el pecado de Adán y Eva, y hemos visto cómo todas las generaciones han arrastrado por todo Génesis ese pecado. Si estaba dañado y no tiene ley, pues imagínense ustedes. ¿A qué viene la ley? La ley viene un poco que encauzar el daño de género humano, porque como la humanidad estaba dañada por el pecado de Adán, la ley te decía, para poder ser justo a Dios, tienes que caminar por este lado. La naturaleza dañada y no haber ley ninguna, esas son las consecuencias, las cosas que vemos, como lo vemos hoy en día en la televisión y en la radio. La naturaleza dañada del hombre hoy en día está en galope, y como esa gente no cree en Dios, ni tienen respeto de Dios, están actuando igual o peor que Jacob. Es lo que vemos, teniendo ya la ley. Imagínense todavía cuando no existía ningún asomo de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por eso que vemos estos capítulos un poco extraños, que la gente que buscan en la Biblia, ¿qué cosa es lo que buscan en la Biblia? Yo les digo a ustedes, datos, pues se quedan ahí. Nosotros estamos viendo el Génesis, dentro de qué cosa, metido dentro de qué, dentro del pacto. Estamos viendo el Génesis dentro del pacto de Dios, y enfocando a qué persona, a la persona de Jesucristo. Por eso que estamos viendo estos capítulos que vemos desde el principio, desde el comienzo de la creación del cosmos, como va enfocando dentro del pacto de Dios, y estamos en este personaje que podemos decir que es el tercer heredero del pacto, que es Jacob. Tenemos a Abraham, que es el que hizo el pacto, tenemos el heredero del pacto primero que fue Isaac, y ahora estamos viendo a Jacob, el tercer heredero del pacto. Dejamos a Jacob en su enredo con Labán y con Lía y con Raquel y todo el berenjenar ese. Jacob trabajó 20 años. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Cómo se llama eso de quebrantamiento espiritual? Jacob quería todas las cosas rápido, el Señor lo quebranta, y por lo que quiere tiene que esperar nada más y nada menos que 20 años. Al fin Jacob decide que ya es tiempo de liberarse y regresar a la tierra de sus padres, a buscar la primogenitura que verdaderamente era de él. Y ahí vemos este famoso pasaje de Génesis que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, y es otro Bereshit, Génesis 32, versículo 23. Dice: aquella noche se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Los tomó y los hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha llegado el alba. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me bendigas. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Contestó el ángel: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel,
porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió, así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Palabra de Dios. Vemos este famoso pasaje donde el Señor cambia el nombre de Jacob en esta famosa batalla de Jacob contra el ángel. Pero si vemos un poco antes, cuando Jacob sale de la casa de Labán y de la familia de Raquel y de Lía, vemos en el capítulo 31, versículo 11, cómo el Señor le da también alianza a Jacob. Dice en el capítulo 31, versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Y añadió, alza la vista y verás todo el rebaño que son listados, pintados y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Vemos como Dios va guiando los pasos de Jacob, y vemos que ya llegando a la tierra la tierra donde habita la herencia de Jacob, vemos que ocurre este combate de Jacob con el ángel de Dios en plena noche, que tanto significado y tanta importancia tiene en la palabra de Dios. Se han hablado montones de este combate del ángel con Jacob durante la noche, pero lo primero que tenemos que ver es que Jacob aprendió la lección. ¿Se acuerdan cómo quería Jacob las cosas? Rápida. Y ahora combate toda la noche. ¿Y combate toda la noche para qué? Para una bendición. Yo me imagino que 20 años antes a Jacob le pasa eso y a los primeros 10 minutos dice, ¿qué va? Esto ya es muy difícil. Lo cual queremos ver que Jacob pasó la prueba. Jacob pasó la prueba. Jacob aprendió la lección. Jacob aprendió que cuando uno quiere algo de Dios, uno tiene que ser constante y perseverante. Esta fue la gran prueba de Jacob. Si Jacob es quebrantado y Jacob pierde esta prueba, hubiera tenido que esperar otros 20 años de quebrantación. Eso es lo que hemos visto, que hemos hablado de nuestra vida, que muchas veces el Señor nos permite una prueba o usa una prueba que viene a nuestra vida para nuestra, como decíamos en Abraham, nuestra elevación. Recuérdense que toda prueba, si tú la sabes utilizar, te eleva. Las pruebas vienen del demonio, porque de Dios no viene ningún mal, pero esa prueba que viene del demonio, el Señor la transforma para que la persona que es probado pueda salir bendecido de esta prueba. Verdaderamente, cuando uno pasa una prueba, si uno vuelve a la actitud que tenía antiguamente, uno pierde la prueba y prepárate otra vez a repetir todo el proceso. Si es que el Señor verdaderamente quiere de ti hacer algo, lo que hablamos la semana pasada, quiere hacer algo a ti bueno en ti. Vemos como Jacob batalla con el ángel, que aparentemente, como dice aquí, es el mismo Señor, toda la noche. Y es interesante que esto sea de noche. Fíjate que Jacob no sabía con quién batallaba, pero Jacob, ya vemos cuán crecido estaba espiritualmente Jacob, que era, a pesar que no sabía con quién batallaba, él estaba seguro que estaba batallando con el ángel de Dios. Y ya al final de cuando ya va a amanecer, es cuando Jacob le dijo, hemos pasado la noche entera en batalla, pero yo no te suelto si tú no me bendices. Y el ángel no solo bendice a Jacob, le cambia el nombre. A partir de ese momento le dice, ya tú no te llamas más Jacob, de ahora en adelante tú te llamas Israel. Y nace aquí el pueblo de Israel. Nace en este momento este pacto de Dios con Jacob. Porque recuérdense que dijimos que cada vez que Dios cambia el nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sabemos que estamos en presencia de ¿qué? De un pacto. Dios cuando hace, ¿se acuerdan? Cambió de Abraham a Abraham. Abraham, que dice el príncipe elevado, y lo cambia a Abraham, padre de muchedumbre. Ahora hace este pacto con Jacob y le cambia de Jacob, que quiere decir mentiroso, lo cambia a Israel. Israel
quiere decir fuerza que combate. Quiere decir fuerza de Dios, pero también quiere decir fuerza, pero una fuerza combatiente. Es como que la fuerza con que combaten a favor de Dios. Y vemos cómo la promesa sale de un hombre, después pasa a una tribu en Isaac, y ahora estamos en la presencia de ¿qué? Del nacimiento de un pueblo. Vemos que Jacob es el que tiene la promesa de este combate de Jacob con el ángel. Se ha hablado muchísimo en todos los grandes místicos de la iglesia, y muchísimas personas dicen que los místicos toman esta batalla de Jacob con el ángel, lo toman como símbolo o como ejemplo de qué cosa es la oración. Y dicen, esto es la oración. ¿Qué cosa es la oración? Una batalla con Dios. Eso es lo que es la oración. La oración es una batalla con Dios. ¿Una batalla para qué? ¿Para qué será esta batalla? Para que Dios me bendiga. Porque muchas veces nosotros batallamos para que Dios nos dé cosas. Hay una gran diferencia, que Dios nos dé cosas a que Dios nos bendiga. Cuando Dios te da cosas, porque tú quieres cosas, a lo mejor Dios te da las cosas, pero no te da bendición. Cuando tú batallas para que Dios te bendiga, Dios te va a bendecir y te va a dar lo que tú estás pidiendo como bendición, y si es bendición, porque es posible que estés pidiendo tú algo que no sea bendición lo que tú estás pidiendo, pero es una batalla, y esa batalla que los místicos ven aquí en la oración, ¿cuál es la característica principal de esta batalla? La perseverancia. Nosotros tenemos que batallar con Dios cuando estamos pidiendo algo. Eso es lo que el Señor nos habla en el Evangelio, y nos pone el ejemplo ¿se acuerdan la viuda inoportuna? Que tocaba y dame y tocaba, y el Señor dijo, déjame quitarme esta mujer de arriba y se lo voy a dar por lo insistente que es. Y verdaderamente muchas veces, y eso lo sabemos todas las personas que estamos en contacto con el pueblo de Dios, cuán poco perseverante es nuestra oración. Nosotros oramos un día, oramos 2 días, y después ya me cansé, el Señor no me lo va a dar, no soy digno de que me lo dé, Dios es malo porque no me da lo que yo quiera, y ahí dejamos la situación. Cuando el kit de la oración, ¿qué cosa es? La perseverancia. Por eso, las personas que han perseverado en la oración, y uno de las grandes perseverantes en la oración es Santa Mónica, que estuvo 29 años, de que nació San Agustín, 29 años orando por San Agustín. Y a la larga se convirtió San Agustín y se santificó ella, que es una de las grandes santas de la iglesia. Uno dice sencillo, pero 29 años de oración es mucho tiempo. Y viendo que San Agustín cada día, en vez de estar mejor, estaba peor. De ser un tránsfuga pasó a tener hijos ilegítimos, pasó a ser un borracho y pasó a ser un hereje de cuantas herejías. Y Santa Mónica orando. Otro hubiera dicho, ya este muchacho no tiene arreglo. Pero Santa Mónica le dijo a Dios como San Agustín, como Jacob, si no me bendices, no te suelto. Y por eso que fue santificado él y fue santificada ella. Y como eso, cuántos milagros, inclusive hoy en día, cuántas Santa Mónicas yo no conozco. Cuántas personas aquí en el mismo ministerio Nuevo Caminar, yo conozco cuántas esposas han estado orando 7, 8, 9, 10 años por la conversión del esposo. Y se ha convertido el esposo y toda la familia. No se me olvida, hace un tiempo una señora, cuando estábamos en San Gil, pero muy al principio del grupo, que se llamaba María, y a todos los martes venía, ay, Fran, ora por la conversión de mi esposo, y ora por la conversión de mi esposo, y siempre me decía, y cada día está peor, y mientras más oro, peor se pone, y si ora, pues yo no paro de orar, y después, como pasa tantas cosas, se pierde del grupo por año, como tanta gente se pierde del grupo. Y una vez que voy a Mother of Christ, me la tropiezo allí y me dice, que no sabe quién es este. Digo, ¿quién es este? Es mi esposo, que pasó a Emaús y se convirtió y está sirviendo al Señor conmigo en Emaús. Y como eso, pero tú sabes qué quiere decir eso, perseverancia, que el demonio habla por un lado y tú hablas con Cristo por el otro, y tú dices, de aquí no me levanto hasta que tú no me bendigas. Hermano, acuérdense lo que les dije, que el Señor, cuando encuentra algo, trabaja con lo que encuentra. Pero cuando no encuentra nada, a mí no me importa nada. ¿Para qué voy a orar si ya esto no tiene remedio? ¿Para qué? Y la peor de todas las tentaciones, ¿para qué voy a orar si Dios no me oye? O todavía peor,
Dios es malo, ¿por qué Dios me está haciendo esto a mí? Este pasaje de este acto aquí de Jacob con el ángel, nunca hay un pasaje que sea más explicativo de qué cosa debe ser una oración. Ahora, la oración es un combate con Dios, pero no un combate con Dios para lo malo, sino un combate con Dios para que Dios me bendiga. Todo lo que tú le pidas al Señor se lo tienes que pedir como bendición. Señor, bendíceme con tal cosa, si es para tú, si es tu voluntad, si es para mi bien. Señor, bendíceme en esta situación. Señor, bendíceme. Lo que pasa es que muchas veces, como dice el Señor, no reciben porque no saben pedir. Muchas veces en vez de pedir, Señor, bendícenos con tal cosa, le exigimos al Señor que me dé tal cosa. Y sobre todo, acuérdense también que nuestra oración no solo es una batalla con Dios para que me bendiga, es una batalla con el demonio para que me suelte. Si ustedes leen el libro de Daniel, se acuerdan cuando Daniel estaba orando y el ángel se demoró mucho tiempo en llegar con la respuesta que la oración de Daniel dice escuchada. Y el ángel le dijo, no llegue antes porque estuve batallando con el demonio de Persia, con el señor de Persia, que me obstaculizó que yo llegara aquí. O sea que la batalla no solo es nuestra, la batalla también es de los ángeles. Muchas veces cuando nosotros estamos en batalla espiritual pidiendo al Señor que nos bendiga, también los ángeles están en batalla espiritual. Por eso cuando uno está dando una batalla espiritual por alguien, y siempre los santos y los místicos lo recomiendan, si tú estás orando por alguien, tú debes también pedirle al ángel de la guarda tuyo que se una al ángel de la guarda del otro con quien tú estás pidiendo, y en que entre los dos den la batalla, porque esto es una batalla cósmica, esto es una batalla espiritual. Nosotros estamos dando la batalla aquí de rodillas, pero en el mundo espiritual se están dando tremenda guerra entre los ángeles de Dios y los otros ángeles. Muchas veces nosotros olvidamos esta parte espiritual, de que vivimos metidos en un mundo espiritual y solamente pensamos que con pedir ya yo tengo la cosa. No, la oración, sobre todo la oración de bendición, que es la que pide. Fíjate que Jacob no le pide más posesiones, Jacob no le pide más tierra, Jacob no le pide más hijos. Jacob es lo que le pide, bendíceme. Hermano, ahí está la clave de la cosa. Si Dios te bendice, Dios en esa bendición te va a dar lo que tú estás pidiendo, lo que es bueno para ti y lo que te va a hacer feliz. Por eso yo creo que más que pedir cosas, lo que tenemos que pedir es bendíceme. Dios no te va a bendecir si no te hace feliz. ¿Alguien puede estar bendecido sin ser feliz? No. Dios no te va a bendecir si tú no puedes ser feliz. Cuando tú das la batalla por la bendición, eso implica que todo lo que tú estás pidiendo y es bueno para ti, Dios te lo va a dar junto con esa bendición. Y a la larga, ¿cómo sale Jacob? No, salió cojo. Jacob, esto es muy importante, salió cojo, pero bendecido. De esta batalla espiritual vamos a salir hecho, algo de tu vida va a quedarse por algún lado, pero vas a salir bendecido. Algo vas a alargar, y créeme que lo que vas a alargar es lo que a ti no te conviene. A lo mejor Jacob se quedó cojo para que no caminara tanto y para que supiera que el lugar de donde estaba tanto buscando por tanto tiempo había llegado ya no tenía que caminar más. Por eso que Dios lo bendice. En esta batalla espiritual, por ganar bendiciones, muchas veces uno va que si duele, vaya si duele. Fíjate que a Jacob tiene que haberlo dolido porque dice que fue el muslo es la ciática. Lo que dice que Jacob, y vaya los que han padecido de la ciática, como dicen que duele. Jacob salió adolorido, pero salió bendecido, porque supo dar la batalla. Y aquí en esto comienza el pacto de Dios con Israel. A partir de aquí que comienza la historia de Israel. En este momento, cuando entra por primera vez el nombre de Israel en la historia. Hasta ahora el pacto es con Abraham, con lo poco que sabemos de Isaac, solamente el episodio de que es semejanza de Cristo cuando va a ser sacrificado cargando el sacrificio sin tener culpa. Sabemos que se casó con Rebeca, que también era estéril, que tuvo a estos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Ahora surge el pueblo de Israel, del hombre que fue impetuoso para robarse la primogenitura y que ahora es tenaz, ¿para qué? Para ganarse la bendición de aquí, de este hombre que Dios fue preparando por 20 años, del cual nace el pueblo de Israel. Y aquí cuando verdaderamente tenemos que ver cuán fiel podemos ser al Señor, porque uno vuelve a decir, 20 años lo dice fácil, pero estamos hablando como si fuera del 89 hasta ahora.
Este hombre estuvo del 89 hasta ahora trabajando en un lugar donde verdaderamente no veía futuro ninguno, no veía ningún futuro de poderse escapar de la casa de Labán, de pagar sus deudas, de regresar al lugar donde se quiso robar la bendición y que la perdió cuando quiso ser bendecido por su padre. Se robó la bendición de Isaac. ¿Y qué tiempo le duró la primogenitura? Nada, porque tuvo que salir huyendo para una tierra extraña, pasar este proceso. Durante todos esos 20 años que Jacob estuvo preparando, a lo mejor Jacob pensaría en esos 20 años, Dios se olvidó de mí. Sin embargo, vemos que en esos 20 años Dios no se olvidó de él. En esos 20 años Dios estaba trabajando en él para la misión que le iba a dar, que era más grande de lo que en su vida Jacob se pudo imaginar. Y verdaderamente, porque como siempre hemos hablado, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, verdaderamente. Y nosotros, Dios tiene paciencia, Dios no tiene apuros. Son como los monjes de San Leo, que dice que ellos no se apuran a rezar porque ellos no tienen apuros, porque ellos no van para ningún lado. Dios no va para ningún lado porque Dios está en todos los lados. Así que Dios no tiene apuros. Por eso muchas veces cuando uno piensa, hermano, son 20 años. Hoy en día llegamos ya y queremos estar preparados y queremos ya salir a... ¿Cuánta gente yo conozco que vienen, cogen 3 clases y ya se quieren ir a abrir un ministerio ya? Porque cogieron 3 clases. Hermano, esto es un proceso. Cuando el Señor me llamó a mí, yo no me puse a dar clase los 3 días. Eso es un proceso muy largo, que ni siquiera yo lo busqué. Y el Señor sabe, no que yo no lo busqué, que no lo quiero. No solo que no lo busqué, que no lo quiero. ¿Por qué yo lo hago? Por fidelidad al Señor. Yo estuve este fin de semana en Puerto Rico y los que me conocen saben que yo no tenía ningún deseo de ir. Fui arrastrándome y tengo que ir a México ahora el día 5. Yo no tengo ningún deseo de ir. Y yo digo, ¿de dónde rayo en Toluca supieron que yo existo? Si yo no sé dónde está Toluca, yo tengo que buscar en el mapa dónde estaba Toluca. Y digo, ¿con cuánta gente que andan por ahí locos porque los inviten a lugares? Y yo que no quiero ir, que no me gusta, ahí me invitan a mí. Pero como es así, yo me doy cuenta que no es mío. Si me doy cuenta que no es mío, porque si esto fuera fruto de mi exhibición, yo le diera gracias a Dios. Pero si el Señor sabe en mi corazón que no quiero ir, que yo prefiero estar en mi casa y en las cosas que yo tengo que hacer y las cosas mías, pero voy definitivamente porque no tengo más remedio. Porque cuando el Señor te llama a una misión, tú tienes que decir que sí. Pero verdaderamente esto es producto de un largo caminar, de una larga preparación. El Señor no le gustan los novatos. El mismo Señor, ¿cuánto tiempo estuvo preparándose para la predicación mesiánica? 30 años en la vida en oscuridad para predicar 3. 30 años para predicar 3. Y ahora queremos prepararnos 3 años para predicar 30. No es verdad, hermano, se lo digo por mi experiencia. Cuántas veces en los grupos yo veo que una persona llega, pasa 4 meses en el grupo y ya quiere abrir su propio grupo, sin que el Señor lo llame, sin que el Señor, es sencillamente porque si fulano tiene un grupo, ¿por qué yo no lo voy a tener? Pero eso es lo que pasa, hermano, cuando uno trata de hacer las cosas por uno, no funciona. Te lo digo por experiencia. Una vez yo quise hacer un seminario de vida en el Espíritu en San Hugh, porque a mí me dio la gana en contra de la voluntad de Dios y no dio un solo fruto. No estoy hablando literal, no estoy hablando de forma poética. De ese seminario en el Espíritu no quedó absolutamente ni un solo fruto. Y el Señor por todos lados ponía obstáculos y yo decía, no me da la gana, el seminario se va a hacer. ¿Y cuándo empezó a dar fruto? Cuando el Señor quiso, no cuando yo quise. Verdaderamente. Pasa que muchas veces nosotros no aprendemos la lección de Jacob. Tenemos que dejarnos quebrantar. Y el Señor prepara a Jacob por 20 años. Pero mira que esos 20 años de paciencia de Jacob, mira lo que le da. Bendición. Y es nada más y nada menos que el pueblo, el padre de la nación de Israel. A partir de aquí es cuando entra Israel en la historia. Todavía Israel no es una nación. A partir de aquí vamos a ver cómo Israel se empieza a formar como una tribu. Hasta ahora solamente que tenemos Jacob y 11
y 11 hijos. Falta el número 12, todavía no ha nacido. Tenemos Jacob y 11 hijos. Pero ya en 100 años casi hemos avanzado un poco, porque primeramente, ¿quién era solo? Abraham. Y después, ¿quiénes eran nada más? Abraham y Isaac. Ahora por lo menos ahí está Israel y hay 11. Y hay 11 personas más en el pacto de Dios. ¿Por qué escoge Dios Israel? Israel no escoge a Dios. Dios no escoge a Israel. Dios forma a Israel, que son dos cosas diferentes. Dios se forma un pueblo. Y cuando vamos a ver de ahora en adelante la historia de Israel, nos vamos a preguntar, ¿salió bueno Israel? ¿Salió buen pueblo Israel? En absoluto. Y este es el misterio de Dios. Dios crea al hombre. ¿Y cómo le sale el hombre? Malo. Dios crea un pueblo. ¿Y cómo le sale el pueblo? Y se extrañan de que a la iglesia le hayamos salido malo. Es la gran batalla. Es la gran batalla porque, como les he dicho tantas veces, y alguien me decía el otro día, uno que me escribía, decía, es que Dios no puede ser poderoso cuando todo lo que hace le sale mal. Yo le digo, no, a Dios no le sale mal, a Dios le sale bien, porque lo que sale de Dios sale en libertad. Lo que estamos dañados somos nosotros. Bueno, pero es que Dios puede hacernos en libertad. Dios no nos puede hacer sin libertad. Dios no puede crear nada sin libertad, porque Él no conoce lo que es no tener libertad. Por eso Dios todo lo que hace lo hace en un espíritu de libertad. Si Dios crea un hombre bueno y un pueblo bueno, porque tenían que ser buenos, nunca se sabría si el hombre o el pueblo que ama a Dios por lo que Dios es, o sencillamente ama a Dios porque no tiene ninguna otra alternativa. Dios crea, además, que vuelvo a decir, Dios no puede crear un hombre sin elección, con espíritu de esclavitud, porque eso está totalmente, así como el pecado está fuera de la mente de Dios, la falta de libertad está totalmente fuera de la mente de Dios. Dios crea al hombre, se entra Satanás y el hombre tiene que escoger y dar su propia batalla. Y durante toda la escritura vemos la batalla del pueblo de Dios y del hombre contra Satanás para obedecer a Dios. Dios poco a poco le va dando armas para poder vencer a Satanás. ¿Qué es lo primero que le da? El pacto. El pacto es lo primero que le da para vencer a Satanás. Después, ¿qué es lo próximo que le da para vencer a Satanás? A ver, ¿se imaginan qué es lo segundo que le da Dios a Israel para vencer a Satanás? La ley. Le da la ley para vencer a Satanás. Pero ninguna de estas dos cosas es suficiente. ¿Y qué es lo próximo que le da Dios al hombre para vencer a Satanás? La gracia a través de Cristo. Y eso sí es suficiente para vencer a Satanás. Porque la ley es algo externo, pero la gracia es algo interno. A Israel le costaba mucho cumplir la ley porque la ley es algo externo. Tú tienes que batallar para cumplir algo que está fuera de ti. Pero la gracia no es externa, la gracia es interna. Quien la recibe, esa gracia que tienes dentro de ti, es el que te ayuda en el batallar. Por eso la promesa de Abraham fue continuada a través de Isaac. Y luego el pacto de Dios se extendió de Isaac a toda la progenie de Jacob, y así se constituye Israel. En los datos que yo saqué decía que el nombre de Israel se deriva de un término hebreo que lo más cercano que hay a eso es Él mandará como Dios. Es la traducción más cercana según estos datos judíos que quiere decir Israel. Él mandará como Dios, que más simplemente se traduce como fuerza de Dios, pero no es una fuerza de cargar piedra, es una fuerza de poder sobre las cosas. Por eso me gusta mucho esa traducción de Israel. Él mandará como Dios, porque en ese momento Israel va a comenzar a mandar tal como Dios hubiera querido mandar entre los hombres, si Dios hubiera estado presente, como después el Señor va a mandar entre los hombres. Ahora, el mandato de Israel sobre los hombres no solo es un mandato de fuerza política o de fuerza social. El mandato de Dios que recibe Israel es el mandato de la ley. Y la ley es un camino, ¿para qué cosa? Para vencer el pecado. La ley es un camino para vencer el pecado. Porque ¿qué es lo que le va a decir más tarde la ley de Moisés a Israel? Lo que no debe hacer para condenarse y lo que debe hacer para santificarse. No matarás, no robarás, no fornicarás, no envidiarás, no mentirás. O sea, Dios le va diciendo, si tú quieres serme agradable, corta esto y corta esto. Y los primeros
grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, santificar el nombre y el día del Señor, no tomar el nombre de Dios en vano. Le dice lo que debe cortar de la vida son 7 mandamientos que van dirigidos del hombre al hombre, y 3 mandamientos que van dirigidos del hombre a Dios. Este pacto que le da Dios a Israel no lo da porque Israel sea bueno. Este pacto se lo da Dios a Israel porque Dios tiene un propósito final con este pacto. El propósito final del pacto de Dios con Israel es preparar un pueblo para la venida del Mesías, que es el que va a dar la gran y última batalla. En Zacarías 12, en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 8, dice: en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el que es débil entre ellos en aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor al frente de ellos. Tuve como aquí en Zacarías se identifica a Israel ¿con quién? Como Dios, como el ángel del Señor, el que iba adelante guiando el camino. También Zacarías, que es un profeta de estilo apocalíptico, va a hablar mucho. También dice en un versículo más adelante: en aquel día el Señor defenderá al habitante de Jerusalén, dice en otra versión, y el que entre ellos sea débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David será fuerte como Dios. O sea, siempre está hablando de lo que es Israel. Fortaleza, ¿en nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Cuál es la razón para que Dios le dé un pacto a Israel? La respuesta la tenemos en Deuteronomio 9, versículo de 4 al 5. Deuteronomio 9, versículo de 4 al 5. Dice: cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No porque eres justo, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor tu Dios los arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que el Señor juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. En Deuteronomio el Señor le aclara bien a Israel: lo que te estoy dando no te lo estoy dando porque tú te lo mereces. Lo que te estoy dando, te lo estoy dando porque los que poseían esta tierra, ¿qué pasa? La perdieron por sus abominaciones. ¿Y se recuerdan de quién era la tierra? De Canaán. El que la perdió por hacer burla por el pecado tan horrible de no tener sensibilidad de respetar a sus padres. Y este Deuteronomio se lo aplica a todos nosotros. Estas palabras de Deuteronomio, el Señor, hay veces que uno se piensa que uno es especial de Dios, porque no, lo que el Señor nos ha dado no son porque somos buenos, sino verdaderamente porque otra gente han sido peores que nosotros. Sencillamente, porque uno puede envanecerse como Israel, se puede envanecer. Yo tengo el pacto de Dios, yo tengo, a lo mejor si el Señor la gracia que nos da a nosotros se la da a otro, a lo mejor pues hubiera respondido mucho mejor que nosotros. Y el Señor le sacude el polvo a Israel. Se lo dice: primero que nada se lo estoy dando porque ellos son peores que tú. Y en segundo lugar te lo estoy dando porque así se lo prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Más adelante en este mismo y el capítulo del Deuteronomio va a hacer una lista de por qué el pueblo que vivía en esa tierra es echado de la tierra. Y le dice el Señor a Israel: cuando llegues a esta tierra que te estoy dando, no te comportes como ellos, porque tú también la puedes perder. Le dice: que no haya entre ti gente que consulte a los astros, que no haya entre ti gente que consulte a los muertos ni los adivinos, que no haya entre ti nadie que mate a los niños. Dice: porque les diga que hagas estas cosas, tú vas a correr la misma suerte de aquellos que le quité la tierra. O sea que esta tierra el Señor la está dando por un pacto que tiene con Dios. Pero recuerden lo que hablamos cuando hablamos de los pactos. El Señor es fiel al pacto, pero si uno rompe el pacto, verdaderamente ahí el pacto se acaba. No por la parte de Dios, sino por la parte nuestra, porque para que haya un pacto tienen que haber dos testadores para que haya un pacto. Si tú tienes un pacto de comprar un carro y tú no lo pagas, el pacto se acaba y te llevan el carro, pero no fue el banco quien cumplió el pacto, fuiste tú. Por eso es tan interesante cuando hablábamos del arca. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba dentro del arca?
La ley. ¿Y qué cosa era la ley? El pacto. La ley era el pacto. Por eso el arca era tan querida para Israel, no porque era un cajón dorado. El arca era tan querida para Israel porque dentro estaba el pacto de Dios, el signo visible de que Dios tenía un pacto con su pueblo. ¿Y cómo guardaba Israel ese pacto? Como algo verdaderamente precioso. Como ustedes tienen una joya muy preciosa, unos aretes muy preciosos, o tienen el contrato de la casa que ustedes compraron que es muy caro, la gente lo mete en el banco bien seguro, ¿no? Porque él tiene miedo ¿de qué? De que se lo roben. Israel tenía, y por tanto honor por el pacto de Dios, que lo tenía en el lugar más santo de todo Israel. Y mira qué curioso, ¿desde dónde Dios hablaba con Israel? ¿Cuál era el trono de Dios para hablar con Israel? La tapa del arca. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo hablo contigo porque tú tienes un pacto conmigo. Ahora miren qué interesante, ¿Israel cumplió el pacto? No. ¿Qué pasó con el arca? Se desapareció. Ahí está, vino la grúa y se llevó el carro. Israel no cumplió el pacto. ¿Para qué tú quieres un testimonio, unas piedras con unos mandamientos que tú no cumples? Y se perdió el arca. Mira qué interesante, y todo esto habla muchísimo. Se recuerda cuando se roban el arca que Jeremías la esconde y después no la puede encontrar, y se restituye el culto de Israel después que se termina el exilio babilónico, cuando regresan, que reconstruye Nehemías, reconstruye el templo y pone el santo de los santos y pone la cortina. ¿Qué pusieron detrás en el santo de los santos detrás de la cortina? No pusieron nada porque el arca se había perdido y más nunca apareció. No pusieron nada. Entonces lo que quiere decir, el culto de Israel sin el pacto se volvió nada. Pero esto todavía es mucho más simbólico, y así fue hasta la época de Cristo, más nunca el arca estuvo ahí. ¿Qué es lo que estaba dentro del santo de los santos cuando se perdió el arca? ¿Se recuerdan? No, había una gran piedra. Había una piedra que era una base, y encima de esa piedra se ponía el arca. El arca se perdió, quedó. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba esa piedra? La piedra angular se llamaba. Ese salmo, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. La piedra angular no es la piedra de la esquina de una casa, como alguna gente piensa. Era la piedra más importante de Israel. ¿Por qué la piedra angular era la piedra más importante de Israel? Porque encima estaba el pacto de Dios. Por eso que dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. O sea, una piedra que alguien dijo, esa piedra no sirve para nada, llegó a ser la piedra más importante de Israel, porque sostenía el pacto de Dios. Cuando el arca se perdió, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación, ¿dónde tiraba la sangre? Encima de la piedra, porque no estaba el arca, encima de la piedra. Pero mira cómo todo esto es simbólico. ¿Qué cubría cuando caía sobre el arca? La sangre, cargando los pecados del animal que murió. ¿Qué cubría? El pacto. Ahora no está el arca. ¿Qué cubre la piedra? Hermano, cuando Israel dejó de incumplir el pacto de Dios, ¿en qué se volvió su corazón? De piedra. Eso tiene una enseñanza. La sangre del pecado caía, no sobre el pacto, caía sobre piedra, lo cual quiere decir que no hacía nada. De nada servía el pacto ni los sacrificios. ¿Qué les parece eso? Ni con un computer se puede armar todos los detalles que tiene la Biblia. Eso, el que entiende, ¿ustedes entendieron eso? El que entiende eso entiende por qué fue una desgracia para Israel. Y por eso que dice Jesús, ahora se transforma el corazón de ustedes de un corazón de piedra, este profeta Isaías, en un corazón de carne. Y ahora mismo puede ser, yo me voy del pacto de Dios y la sangre de Cristo, ¿sobre qué cae? Sobre la piedra de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos. ¿Y qué penetra la piedra? Nada. Y los puntos principales del pacto de Dios con Israel es que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esa es una de las características principales del pacto de Dios con Israel. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. La otra parte en Éxodo 19:5 y en Deuteronomio 4:29, vamos a ver más adelante, decía que Israel sería su especial tesoro o un pueblo sobre todos los pueblos, un pueblo importante. El tercero, sería un pueblo santo y justo. Este va a ser un pueblo santo, y lo dice el Levítico, sean santos
porque yo tu Dios soy un Dios santo. Sería un pueblo que observaría sus mandamientos. En Deuteronomio 26, 18 dice: y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de que exaltes sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como él ha dicho. Pueblo consagrado, si es un pueblo consagrado, tiene que ser un pueblo santo. Y último, Dios les daría una patria para siempre. Esos son los principales pactos de Dios con Israel. Todo esto no es de gratis, todo esto no te lo doy porque el Señor sabe que lo que se da de gratis la gente no lo valora. Todo esto se lo iban a dar si Israel era fiel al pacto, y siendo fiel, y eso es lo que hablamos hace tiempo, que fue lo que le pasó a Israel, que no puede pasar a nosotros. El pacto no era el fin. ¿Qué cosa era el pacto? El medio. El pacto no era el fin. El pacto, ¿cuál era la finalidad del pacto? Llevar a Israel ¿a quién? A Dios. Pero ¿en qué se quedó Israel? En el medio, en el pacto. La obsesión de ellos fue cumplir la ley y se olvidaron que tenían que llegar a Dios. Hermanos, y eso también pasa con la Eucaristía. La Eucaristía no es el fin. La Eucaristía es el medio de llegar a Dios. Si nos quedamos nada más que en la liturgia y nos quedamos nada más que en el momento de que la comunión, ahí se quedó todo. La Eucaristía es el medio en cual el Señor me permite llegar al trono de Dios a través de Jesús. Tenemos que tener cuidado, no quedarnos, o hay mucha tentación para quedarnos en el medio y olvidarnos del fin. Israel se volvió obsesivo en cumplir el pacto, la ley, sin darse cuenta de que el objetivo no era la ley, sino era la unión con Dios. Por eso vemos que se cuidaban de esto y de aquello y descuidaban la misericordia. Por eso que Isaías le gritaba, el Señor gritaba a través de Isaías: misericordia quiero, no sacrificio. Por eso le decía: me apestan los sacrificios de ustedes. Porque Israel ofrecía sacrificio, pero no tenía misericordia. Y cuando tú llegas a Dios, tú llegas a la misericordia, pero si tú te quedas en el camino y no llegas a Dios, definitivamente tú no puedes tener misericordia. La obediencia de Dios a Israel es lo que iba a traer la bendición sobre Israel. Y lo podemos ver en Jacob. Podemos decir de cierta forma que para ser obediente, ¿qué es lo que hace falta? A ver, a que ustedes saben, para ser, para hacer falta humildad, por supuesto, va a hacer falta algo más. Fidelidad. Amor, está bien, como vuelta al mercado. Tiene amor, pero no tiene pacto. No, está bien todo lo que han dicho, pero la bendición, todo eso está bien, pero la obediencia solamente es de los que son perseverantes. Si tú eres perseverante, tú no puedes ser obediente. Porque en el camino de la obediencia, tú sabes cuál es lo primero que te asalta a ti: el no ser perseverante. Ay, bueno, pero ya estoy harto, ya así siempre es lo mismo, yo no veo avance ni veo resultados. Empieza el demonio a decirte: no seas perseverante, porque el demonio sabe que la bendición solamente viene, hermano, para la obediencia, para la fidelidad, para el amor hay que ser perseverante. Amor que no es perseverante no es amor. Hoy en día, inclusive en el amor entre esposos, en el amor carnal, en la calle la gente no es perseverante. Yo te doy mientras tú me das. El día que tú no me des, ya yo no te doy. Y estoy hablando en el sentido, inclusive, espiritual. Si tú no eres como yo creo que tú debes ser, pues ya no te amo. Entonces hay gente que, por ejemplo, en el amor hay gente que se enamoran de alguien que no existe. ¿Sí? Y todos ustedes lo saben. Hay gente que se enamoran de una persona que no es. Y cuando se da cuenta que esa persona no es lo que ellos se imaginaron, pues se decepcionan. Pero si nunca ha sido, eso ha sido una pura imaginación tuya. Esa persona no existe. Cuando una persona ama a alguien, la ama, tanto en la amistad como en el amor, la ama tal como es. Yo tenía una amiga mía que eso es lo que le pasaba siempre. Ella se enamoraba de gente y siempre se peleaba de los novios porque ella, cuando llega un momento, pero es que ella me hablaba y me decía, pero que lo que ella me está diciendo no es esta persona. Entonces cuando ella se daba cuenta que no era, no, fulano me falló, le decía: fulana no te falló, tú eres la que está fallando a enamorarte de ideales. Y lo mismo puede pasar con Dios. Tú te puedes enamorar de un ideal y pensar que Dios tiene que ser
como tú crees que Dios debe que ser. Y cuando tú ves que Dios no como tú crees que es, sino como es, te decepciona. Dios esperaba obediencia. Y esa obediencia, esa perseverancia es lo que va a traer como a Jacob, ¿qué cosa? Bendición. ¿Qué es lo que debió haber sido Israel? Israel debió haber sido luz de las naciones. Y por eso que Dios hizo así y lo aplastó. Porque en vez de ser luz de las naciones, pasó a ser entorpecimiento. ¿Qué cosa fue el camino? Ahora que ustedes hablaron de Jacob, ¿qué ustedes creen que fue el camino por el desierto? Los 40 años del camino del desierto, ¿qué ustedes creen que fue? Por ahí lo dijeron, en los 40 años fue quebrantamiento espiritual de Israel. Fue un quebrantamiento espiritual de un pueblo. Fíjate cómo Dios puede quebrantar no solo la persona, sino también quebrantar. Y Dios puede quebrantar la iglesia. No se imaginen que los palos que nos están dando es que Dios está quebrantando la iglesia y poniendo nuestra soberbia por el piso. Porque el orden sacerdotal y nosotros mismos llegamos a ser extremadamente soberbios. Y el Señor, mira, nos está dando. Alguna gente piensa que es castigo. Yo pienso que es quebrantamiento espiritual. Que no está castigando, está preparando una iglesia mejor. Los 40 años por el desierto, Israel salió del desierto. ¿Y qué esperaba Dios de Israel? Fidelidad. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Israel desde que salió? ¿Pero para qué venimos para acá? ¿Pero para qué no salieron? Mejor nos viramos. Y Dios hizo que la promesa cada vez se demorara hasta que Israel entendiera o se muriera. Y de hecho es como muchos no entendieron, se murieron. Y de los que salieron, que vieron el mar abrirse en dos, solamente dos llegaron a la tierra de Israel. Los demás se quedaron por el desierto. Todo el que no entendió, se murió. Todo el que no se dejó quebrantar, se murió. Dios es radical. Dios es radical. Eso fue lo que fueron, ahora ustedes entienden que fueron los 40 años por el desierto. Dios se estaba quebrantando el pueblo. Israel podía haber llegado en una semana de Egipto a Israel. Se demoró 40 años precisamente por esto. Una y otra vez el Señor le recuerda a Israel la guarda de la ley, es guardar los mandamientos. Sin embargo, Israel no pudo guardar los mandamientos. Pasó como Adán y Eva. El Señor le ofrece y el otro le ofrece. ¿A quién le da la fidelidad de Israel? ¿Al Dios que abrió el mar delante de él o a aquel que no le dio nada? Aquel que no le dio nada. Ustedes se recuerdan a Moisés en el monte recibiendo las tablas. Israel, ¿qué se hizo? Un becerro y no solo que se hizo un becerro de oro, dijeron, ese es Yahvé el que nos sacó de Egipto. Y uno dirá, ¿qué malo es Israel? Hermano, no es que malo es Israel, es la naturaleza humana que está dañada. Así nos pasa a nosotros. La gente dice, ay, pero si hay un milagro muy grande, Dios, el hombre cambia. El hombre no cambia, vea el milagro que vea. Es más, uno cambia más sin ver milagro que viendo milagro. Porque podemos decir, cuando Fátima vio el milagro del sol, que lo vieron más de 100,000 personas, él hubiera dicho, bueno, para que Europa hubiera cambiado. Dijeron que era una aurora boreal. Nadie cambia por un milagro. Siempre, como dice, para el que cree no hace falta señales, y para el que no cree 1,000 no son suficientes. Hay un libro muy interesante, muy antiguo, pero es muy simpático, que se llama La Tournette de Dios. La Tournette. Tournette quiere decir como hacen las vedettes, como hacen los artistas, un viaje de la Tournette de Dios. ¿Nadie ha leído ese libro? De Proceda, ¿no? ¿Cómo era habido Proceda? Enrique Javier Proceda. Ese libro es espectacular, la Tournée de Dios, y es muy cómico, porque resulta que es que Dios anuncia que va a descender en Madrid, en el Cerro de Getafe, que es la segunda avenida. ¿No? Es cómico, pero es muy profundo. Entonces todo Madrid se prepara y el mundo entero se prepara para la venida de Cristo, ¿no? Para la segunda venida. Y el Papa viene desde Roma y le preparan a Cristo una cama de oro en el altar mayor de la Catedral de la Almudena con
ropa de brocado y todo el mundo está esperando ya que llegue Cristo y llegue una luz muy grande a un cerro, y cuando sale la luz, sale un hombre de cuello corbata y un maletín. Entonces todo el mundo se quedó en shock. Y ese era Cristo. No se rían. Cuando Cristo vino en el siglo 33 se vestía como la gente de su entorno. No se vestía de una forma diferente, se vestía como cualquiera de los campesinos de ese momento. Cristo vino vestido como toda la gente de ese momento. Y ya de ahí empezó la decepción de la gente. Y después lo ponen a dormir en la cama de la catedral, y la cama era extremadamente incómoda para un hombre. Una cama de brocado y de oro era muy incómoda. Entonces Cristo se va a dormir a unos cojines que habían, y ya lo tomaron como una ofensa. Para no hacer la historia larga, después de ir en desilusión lo mataron de un tiro. Hermano, es lo que hicieron con Cristo. Y como los 3 o los 4 años ya todo el mundo decía que eso nunca existió, que había sido un impostor que se quiso pasar por Cristo, que todo fue una gran ilusión. Es un libro que parece cómico, pero que tiene una gran realidad. Cristo vino como uno de nosotros y por eso lo mataron. Y si volviera ahora, volviera como uno igualito que nosotros. Lo que pasa es que nosotros siempre entendemos mal a Dios y no podemos aceptar. Yo quiero que Dios sea la idea que yo tengo de Dios. Y si la idea que yo tengo de Dios no es Dios, pues entonces ese no es Dios. Eso es lo que le pasó a Israel. La semana que viene vamos a ver los términos hebreos que se usan para pacto, y vamos a seguir con la historia. Porque hablé tanto del pacto de Israel hoy, porque hoy por primera vez entra en la historia del pacto un hombre llamado Israel y una nación que se va a formar llamada Israel. A partir de ahora vamos a ver el desarrollo del pacto, pero ya era un pacto en una persona, un pacto ligado a un pueblo, podemos decir. Por eso vimos en Génesis el Bereshit del cosmos, después vimos el Bereshit del mal, después vimos el Bereshit de la fe, y ahora estamos viendo el Bereshit del pueblo de Dios. Por eso que Génesis se llama Bereshit, comienzo, porque estamos viendo qué cosa en este momento, comienzo de poner todas las bases para que se cumpla la frase más importante del Génesis. ¿Cuál es la frase más importante de Génesis? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendiente y tu simiente. Todo esto que estamos viendo es preparación para la venida de Cristo a restituir al hombre a la condición que tenía originalmente. ¿Quién? Adán. Va a ser todo este camino y todo. Por eso le digo que todo el Antiguo Testamento y todo el pacto se va a resumir ¿dónde? En el vientre de María se va a resumir todo el pacto. Porque ¿para qué Israel? ¿Para qué Dios prepara un pueblo? Para que nazca Cristo. Pero Cristo tiene que nacer de un pueblo. Cristo no nace de un pueblo, Cristo nace de una mujer. Por eso esa mujer resume el pueblo, la ley, todo lo que apunta a Cristo. Porque la promesa es enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Yo termino solamente diciéndolo porque está relacionado con esto, algo que el padre que predicó el sábado en la misa en el retiro en Puerto Rico, un sacerdote joven, eran 2 sacerdotes jóvenes, muy jóvenes los de la parroquia, dijo algo muy interesante. Dice, Cristo vino, el objetivo de que todo el pacto, que Cristo viniera a la tierra es restituirnos a nosotros a la condición de ¿quién? De Adán antes del pecado. Y decía, Cristo ya llegó esa condición, ¿está dónde? En el cielo. ¿Y qué está haciendo Cristo en el cielo? Trabajando para que nosotros nos vayamos transformando igual que Él fue transformado. O sea, Cristo es el primer hombre transformado, viviendo en santidad. Y Él está en el cielo trabajando para que esa santidad que Él alcanzó y esa obediencia que Él alcanzó, cada uno de nosotros la vaya alcanzando a través de su mediación. Así que bueno, ya hemos avanzado pues un poco en el pacto. Ya no tenemos un hombre ni 2 hombres, ahora tenemos ya por lo menos ya tenemos una familia, que es lo más importante.